Muy buenas noches, estamos estrenando mes. Hoy 2 de octubre de 2024 vamos a dar inicio a este club de lectura del libro Liberando la Tierra del doctor Gary North. El día de hoy vamos a iniciar la lectura del capítulo 7 que se llama La liberación de la iglesia. El día de hoy vamos a estar cuatro lectores a cargo. Va a estar Gabriel Velázquez, colombiano, radicado en Estados Unidos. Va a estar Ana, mexicana, ubicada en Tamaulipas. Rosana en Argentina y su servidora Aleida Paredes desde México. Comenzamos, Gabriel. Bienvenidos, buenas noches. Muy bien. ¿Me quitas el aviso? Ps, no veo cuál Ya, aviso. ya. Sí, La ok. liberación de la iglesia, capítulo 7. Mas cuando ya era fuerte, Usías, rey de Judá, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Segunda de Crónicas 26:16. La historia de Usías no es muy bien conocida. Generalmente fue un buen rey, segunda de Crónicas 26:4, uno de los pocos reyes buenos del Israel antiguo, pero se hizo arrogante como Saúl cuando le ofreció un sacrificio a Dios al devorarse Samuel, lo que le costó el reino. Primera de Samuel 13. Usías, a su vez, pensó que podía sacrificarle a Dios en el templo. Los sacerdotes se opusieron, advirtiéndole que él estaba actuando impropiamente. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 19. El rey quedó leproso hasta su muerte. De acuerdo con la ley bíblica, Levítico 13 y 14, él fue separado del pueblo mediante una cuarentena vitalicia. Verso 21. ¿Qué significa este pasaje? Es bastante claro. Hay una separación fundamental entre el ministerio de la justicia civil, la espada, y el ministerio de los sacramentos. La Iglesia es una institución establecida legalmente por pacto, una jurisdicción separada del Estado. El pacto de la Iglesia es paralelo al modelo básico del pacto en la Biblia. Primero se nota la trascendencia y la inmanencia, presencia de Dios. El ministro y los ancianos representan a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Dios está presente con su pueblo en los cultos de la iglesia, especialmente durante la Santa Cena, la comunión. Segundo, existe una jerarquía. Los ancianos gobiernan sobre los diáconos y ambos gobiernan al servir a los miembros. Los ancianos sirven como tribunal de apelaciones en las disputas de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3. Tercero, existe la ética. La Iglesia predica el Evangelio, la declaración de la ley de Dios para cada área de la vida. La Iglesia es una consejera a otras instituciones como lo fueron los levitas. Cuarto, existe el juicio. La Iglesia excomulga, excluye de la comunión como un preludio del juicio final de Dios. Primera Corintios 5. Quinto, existe la continuidad. La iglesia es una institución que siempre permanece. Es el lugar donde los padres y los hijos se reúnen. Provee la continuidad para las familias por el sacramento del bautismo. Naturalmente, vemos una iglesia rival en los cultos satánicos, pero aún más importante, vemos en el Estado mesiánico la agencia de salvación autoproclamada del humanismo. El Estado busca servir como la voz de Dios, o lo que es lo mismo hoy, la voz del hombre en un mundo donde dicen que Dios no existe. Es por esto que las tiranías insisten en organizar elecciones y requieren que todos los ciudadanos voten en estas elecciones sin sentido. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, el Dios del humanismo. Segundo, el Estado establece una jerarquía burocrática. Esta jerarquía le dicta al pueblo cómo tienen que vivir. Es una jerarquía de arriba hacia abajo. Tercero,
El Estado proclama leyes, una serie interminable de leyes. En los Estados Unidos, todos los días la burocracia nacional publica el Registro Federal. Este documento, de más de 200 páginas a 3 columnas de imprenta pequeña, anuncia las nuevas órdenes y reglas del día. Más de 54.000 páginas aparecen cada año. Casi nadie, salvo los abogados especializados, pueden leer estas leyes. La mayoría de las leyes de Dios para el gobierno civil aparecen en Éxodo 20 al 23. Cuarto, el Estado se autodenomina juez de todo en la vida, invadiendo las jurisdicciones de la Iglesia y de la familia sin importarle las consecuencias. En México, por ejemplo, el Estado es dueño de cada templo que se construye y de su terreno, y las iglesias de hogar son ilegales. Los vecinos pueden informarle a la policía de las actividades religiosas y si la casa no estaba previamente registrada como una iglesia, el Estado puede legalmente confiscarla. Quinto, el Estado trata de controlar el futuro controlando el capital, exigiendo impuestos sobre las herencias, estableciendo deudas a largo plazo, con lo cual destruye el futuro independiente de los contribuyentes, quitándole el capital a los cristianos. Silenciando el consejo entero de Dios. La ironía más grande de este siglo es que el marxismo se ha promovido en nombre del cristianismo. La Iglesia no ha tenido enemigo más grande en su historia. Sin embargo, hemos visto este modelo antes. Los falsos profetas de Israel antiguo frecuentemente hablaban en nombre del Dios de Israel. Estos eran los profetas a quienes los reyes malvados querían oír. Aun cuando el rey Acab sabía que sus profetas le decían lo que él quería oír en vez de la verdadera palabra de Dios, él los prefería. Cuando el rey Josafat de Judá le pidió que llamara a un verdadero sacerdote, Micaías, Acab sabía que él profetizaría malas noticias. Cuando Micaías profetizó buenas noticias, Acab lo reprendió. ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que me hables sino la verdad? Segunda de Crónicas 18:15. Él sabía distinguir entre los verdaderos y los falsos profetas. Tan violenta era la hostilidad de Acab hacia la palabra de Dios que su siervo Abdías tuvo que esconder en cuevas a 100 profetas para salvar sus vidas. Primero de Reyes 18:13. Fue solo bajo la presión extrema de la sequía y el hambre que Elías pudo lograr que Acab consintiera en la confrontación decisiva del monte Carmelo entre él y los 850 profetas malos de Baal. La apostasía general siempre está acompañada por la tiranía. Cuando el pueblo de Israel en la época de los jueces comenzaba a adorar a los dioses cananeos o filisteos, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Dios dijo, en efecto, entonces les gustan los dioses filisteos, ¿verdad? Muy bien, les voy a enseñar cómo son verdaderamente sus dioses. Los entregaré a su jurisdicción por algunos años. Hoy día hay gente dentro de la iglesia que nos dicen que las leyes del Antiguo Testamento son inherentemente tiránicas. Nos dicen que la iglesia puede vivir bajo cualquier sistema político legal del mundo y sobrevivir. Pero hay un sistema de ley supuestamente prohibido para siempre, la ley bíblica. Eso sería intolerable. Eso significaría que los cristianos ejercerían el dominio. Ni los partidarios de la religión de poder ni los de la religión escapista quieren saber de este. Lo que aprendemos en el Antiguo Testamento es exactamente lo contrario. La tiranía fue el producto de cada sistema legal rival del mundo antiguo, salvo la ley del Antiguo Testamento. El Dios de la Biblia es el Dios de la liberación. Por lo tanto, su ley produce la liberación. Pero los críticos del sistema legal del Antiguo Testamento reclaman que un gobierno civil, conforme a la ley del Antiguo Testamento, produciría una tiranía. Podemos ver así cuán eficaces han sido los humanistas en persuadir a los cristianos a entregar su herencia de libertad por un montón de lentejas burocráticas.
Así que cuando la Iglesia comienza a declarar los estándares santos del orden civil dado por Dios, el Estado se escandaliza. ¿Cómo se atreve? Su trabajo es mantener dócil a la gente, dice el gobernante actual. No es su incumbencia hablar francamente de asuntos políticos. Estos no conciernen a la Iglesia. Igualmente se escandalizan los revolucionarios. Su función es predicar la revolución y no la reforma, dice el teólogo de liberación marxista. No es su deber predicar el cambio pacífico, la reconstrucción de la sociedad por la prédica del Evangelio y la descapitalización del Estado. No, la meta es capturar el Estado, reforzarlo y hacerlo aún más poderoso. Los escapistas también se escandalizan. Mire, nosotros venimos a la iglesia para apaciguar nuestros espíritus. Usted sigue hablando de temas desagradables. No hay nada que podamos hacer en contra de los problemas del mundo fuera de las cuatro paredes del santuario. Predique a Jesús y el crucificado y asegúrese de dejarlo colgado en la cruz donde le corresponde. La prédica del Evangelio a plenitud espanta tanto a los que creen en la salvación política como a los que creen en una salvación irresponsable antimundo. El mensaje de la Biblia es sencillo en concepto, la redención integral. Todo se debe llevar bajo el dominio de Jesús a través de su pueblo que lo representa como embajadores y jueces en la tierra. Todo. Esto significa que Cristo redimió, volvió a comprar al mundo entero. Eso significa que no hay neutralidad entre Cristo y Satanás. El gobierno de Cristo tiene que ser establecido sobre todas las cosas antes que Él entregue el reino a su Padre, como dice 1 Corintios 15:24. Evitando obligaciones pastorales. El gobierno cristiano significa que cada cristiano gobierne conforme a la ley bíblica en el área de responsabilidad que Dios le encomendó, que sea, o lo que sea, perdón, que Dios le encomendó, la familia, los negocios, la educación o lo que sea. Para predicar tal evangelio, los pastores tienen que poseer una visión de dominio. Tienen que entender la Biblia tan bien que pueden ver cómo se aplica en muchos cambios seculares, en muchos cambios, en muchos campos seculares diferentes. Por esto es que los pastores como grupo necesitan participar en estudios especializados para que puedan predicar y escribir con autoridad. Cada pastor necesita saber algo de uno o dos campos seculares de los que se trata la Biblia. Debiera estar en contacto con otros cristianos que entienden bíblicamente sus campos de trabajo. De este modo, el pastor puede traer al púlpito un entendimiento integral de la Biblia. Puede así comenzar a motivar a los cristianos para que se orienten hacia el dominio. Esta es una gran responsabilidad. Pocos pastores saben cómo comenzar. Temen equivocarse al hablar francamente sobre áreas en que no tienen mucho conocimiento. Deben, por lo tanto, comenzar a estudiar hasta que tengan más capacitación. Sin embargo, es tan fácil ponerse de acuerdo con el Estado, mantener a la Iglesia fuera de la política y todo lo demás, y evitar el estudio de la Biblia como un prototipo para muchas áreas de la vida que pocos pastores se atreven a comenzar. De este modo, evaden predicar todo el Evangelio. De este modo, evaden predicar todo el consejo de Dios. El humanismo enseña que el Dios de la Biblia y su palabra solo tienen vigencia, quizás, para la vida familiar. Los pietistas, religiosos escapistas, concuerdan con los humanistas. La única forma de contestar sus críticas es al demostrar que la Biblia es pertinente a cada área de la vida. Esto requiere trabajo dedicado, estudio cuidadoso y riesgo. La persecución. La Iglesia empieza a ser atacada y controlada inmediatamente cuando los aliados comunistas de los teólogos de la liberación alcanzan el poder político o militar. La Iglesia se ve como una de las dos instituciones enemigas del Estado. La otra es la familia. Pero las iglesias son mucho más fáciles de controlar que las familias. Son menos,
su propiedad es visible y sus líderes pueden ser amenazados. Hay dos razones muy importantes por las cuales aún no se persigue a la Iglesia en los países no comunistas. Primero, porque los gobernantes políticos existentes todavía no quieren tomar el riesgo de presionar a la Iglesia. Segundo, porque los mensajes que predican la mayoría de los pastores desde los púlpitos no amenazan a los gobernantes políticos existentes. En resumen, los costos son altos y los beneficios bajos para los gobernantes políticos que tratan de callar a la Iglesia. La mayoría de las iglesias ya se han autoimpuesto medidas de buen comportamiento para evitar controversias. No obstante, la existencia de fuentes de autoridad legalmente independientes dentro de la sociedad es siempre una amenaza básica para los gobernantes civiles humanistas. Las iglesias que predican todo el consejo de Dios deben a la larga tener problemas con los magistrados civiles. ¿Qué deben hacer para prepararse para ese día? Primero tienen que hacer uso completo de la oración. La oración les da a los cristianos acceso directo al santuario de Dios. La oración colectiva de la iglesia ofrece poder adicional. Ellos son el monopolio de adoración colectiva ordenado por Dios. Pablo nos manda a orar por el gobierno civil para que la iglesia pueda tener paz. 1 Timoteo 2 del 1 al 3. Segundo, los salmos ofrecen ejemplos de oraciones de ira. Estos se llaman a veces los salmos imprecatorios. Oran para traer la ira de Dios contra sus enemigos, que son los enemigos de la iglesia. El Salmo 83 es un buen ejemplo. El Salmo 74 es otro. Estas deben ser oraciones públicas, o sea, oraciones oficiales de la iglesia. Si los gobernantes rehúsan a hacer y gobernar lo justo y llegan a ser una amenaza a la paz pública y al bienestar público, se hacen blanco legítimo de las oraciones imprecatorias. En ellos le pedimos a Dios que los reforme o los quite. En otras palabras, las oraciones de la iglesia deben ofrecer a los gobernantes tanto recompensas como castigos. Los gobernantes deben entender que es mejor tener a las iglesias de una nación de su parte. Esto reduce la probabilidad de la persecución. A veces la situación se puede haber deteriorado hasta el punto en que los oficiales de la iglesia temen hacer oraciones hostiles en público. Ellos deben reunirse privadamente y entonces ofrecer oraciones en nombre del pueblo. Cuanto peor sea la situación externa, más airadas deben ser las oraciones. Le pedimos a Dios que defienda su buen nombre defendiendo su novia, la iglesia. El protector de la familia. Una de las funciones de la iglesia es la de reforzar y defender a la familia. Esto significa que se debe alentar a los padres que aceptan la responsabilidad como maestros de sus hijos. A los padres se les requiere enseñar la ley de Dios desde la mañana hasta la noche. Deuteronomio 6, 6 al 7. Tal vez parte de ellos no conozcan bien la ley de Dios, en cuyo caso la iglesia debe de enseñársela. Si el Estado es la agencia primaria de la educación, como lo es en todas las sociedades humanistas, los padres deben ser alentados a sacar a sus hijos de las escuelas del Estado y matricularlos en las escuelas cristianas privadas. Si esto es ilegal, la Iglesia tiene que alentar a los padres a dedicarle el tiempo a sus hijos, ayudándolos a desaprender las mentiras que los evolucionistas y los marxistas de la escuela de Estado les han enseñado. Hay una batalla sobre las mentes de la próxima generación. Los humanistas quieren robarse la herencia de las familias, capturando las mentes de los futuros herederos. La familia es la agencia primaria del bienestar. A veces las familias hacen un mal trabajo en esta área. Como agencia secundaria de bienestar, la Iglesia ofrece una caridad mínima para que se pueda evitar una crisis temporariamente. Segunda de Corintios 8. La Iglesia no debe tratar de crear una dependencia permanente. Su trabajo es la de edificar miembros independientes y orientados hacia el dominio. La caridad puede servir de apoyo psicológico, animando a la gente a tomar riesgos por causa del futuro. La iglesia representa a Dios, quien no permitirá que su pueblo muera de hambre, pero la caridad puede servir también de muleta psicológica, convirtiéndose en una excusa para no trabajar. Pablo prohíbe esto, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10. Para reducir los riesgos financieros a los miembros de la iglesia, los diáconos deben instar a los miembros a comprar pólizas básicas de seguros para proteger a su familia.
donde tales pólizas sean disponibles. Los seguros son una de las invenciones más sabias del mundo moderno. Permiten a la gente compartir los riesgos de una forma económica. Los seguros de vida y de accidentes son muy importantes. Si es necesario, la Iglesia puede pagar las primas de seguros de vida y designarse como administradora beneficiaria de las pólizas de seguro de vida. Así, las viudas y niños pueden estar seguros de cuidados si los maridos y padres se mueren. Pero los esposos deben alentarse a comprar seguros de vida que se puede renovar anualmente, no como un programa de ahorros, sino como un tipo de plan sencillo que paga cuando una persona muere. La autoridad en la Iglesia. Como ya hemos visto, el gobierno humano fundamental es el gobierno propio. Ningún gobierno institucional puede vigilar a sus miembros de día y de noche. La meta de toda prédica debe ser de aumentar el gobierno propio de los miembros. Ellos tienen que ser enseñados a reconocer cuáles son los principios bíblicos aplicables en cada situación histórica. El gobierno propio debe de invocarse cada vez que la Iglesia sirve la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera a los Corintios 11:28. Esto implica la examinación propia y la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Al servir la Santa Cena frecuentemente, la Iglesia estimula el gobierno propio entre sus miembros. Este es un argumento potente a favor de servir la Santa Cena semanalmente, pero los oficiales de la Iglesia deben ser advertidos de antemano. Si se introduce la comunión semanal en una iglesia que teme a Dios, esto creará con frecuencia problemas mayores, inclusive rebelión y división. Hay lobos vestidos de oveja en cada iglesia, especialmente en las iglesias que no han tenido un programa continuo de disciplina a través de la excomunión. Los malhechores de la congregación sentirán la presión de la comunión semanal. Probablemente se manifestarán y generalmente querrán arrastrar a otros miembros en controversias en contra de los oficiales de la iglesia. Se debe estar preparado para esto. Eso es lo que se supone que la comunión semanal alcance, desarraigar. Mateo 13, 7 y 22. A los que resienten la disciplina de Dios en sus vidas. La comunión semanal los fuerza a hacer frente con este problema moral cada semana. Los ancianos tienen que comenzar a servir como tribunales de apelaciones, primero a los Corintios 6. Tienen que estar listos a detener todos los rumores y el chisme. El chisme es un pecado, Levítico 19:16. Cada vez que se le trae una denuncia a un anciano de la iglesia, él debe pedir al que le trae la denuncia que repita la acusación porque el problema puede llegar a juicio. Sería sabio que el oficial llevara una libreta con este propósito. Él solo tiene que sacarla, anotar la fecha, anotar el nombre del acusador y entonces pedirle que repita la acusación despacio. Esto reducirá el chisme drásticamente. Esto hace que el denunciante hable con precisión. El costo de ser un testigo falso, perjuro, es que se le dé la pena que habría sido impuesta a la víctima. Deuteronomio 19:19. Al mantener disputas dentro de la Iglesia y fuera de los tribunales seculares, el Estado se mantiene a más distancia. Será entonces más probable que el Estado reconozca a la Iglesia como una jurisdicción independiente, lo que Dios dice que es, para someterse a la ley de un Dios rival, el humanismo. Los miembros de la Iglesia violan el pacto. Cualquier miembro de la Iglesia que apela a una decisión de la Iglesia al Estado debiera ser excomulgado de inmediato. Él está llamando al Estado a juzgar la Iglesia. Esto es un acto de desafío. Una vez que es excomulgado y no es considerado como un cristiano para el propósito de tomar decisiones institucionales, primero a los Corintios 5. Los miembros de la Iglesia pueden entonces desafiarle ante los tribunales seculares y defender a la Iglesia de sus acusaciones públicas. El ejemplo obvio es una disputa con respecto a un divorcio otorgado por la Iglesia, especialmente la acusación de adulterio u otro pecado mayor contra uno de los esposos.
Cuando se anuncian las razones para la excomunión y divorcio en público, es posible que el culpable puede buscar venganza contra la Iglesia. Como es el caso en cada institución de pacto, la autoridad judicial reside en la cabeza, el principio de la representación o la presencia, pero el orden jerárquico debe ser impuesto de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. El modelo bíblico es el tribunal de apelaciones, no el régimen de mando burocrático. La estructura del tribunal de apelaciones aumenta el grado de independencia y la toma de decisiones independientes de los cristianos. Sirve para aumentar el gobierno propio bajo Dios. Esto aumenta la división de trabajo y la especialización dentro de la iglesia. Primera a los Corintios 12. Y por lo tanto aumenta la extensión de la autoridad de los cristianos sobre la creación. Cada miembro puede ejercer mejor sus dones específicos ante Dios y ante el hombre. Las prerrogativas de la Iglesia. La Iglesia tiene el derecho de hablar francamente sobre cualquier asunto con el cual la Biblia trata. La Iglesia no es una agencia de gobierno civil, de gobierno familiar, ni de cualquier otro tipo de gobierno humano. Es el juez de todas las instituciones delante de Dios, porque guarda las llaves del cielo, los sacramentos, y proclama la palabra de Dios desde el púlpito. Finalmente, los cristianos juzgaremos a los ángeles. Primera de Corintios 6:3. La Iglesia debe poseer su propiedad si tiene los recursos para comprarla en el mercado de libre competencia. Si la Iglesia es el mayor postor sobre una propiedad y el vendedor desea vender a la Iglesia, entonces ninguna agencia estatal debe impedir la venta. Ninguna agencia de gobierno civil debe cobrar impuestos a la Iglesia. La Iglesia es una jurisdicción legal independiente ante los ojos de Dios. La Iglesia es inmune a los impuestos del Estado ante los ojos de Dios. Toda infracción de esta inmunidad es comparable a la infracción de Usías en el templo. La Iglesia debe orar que la ira de Dios recaiga sobre los magistrados civiles que tomaron la decisión de cobrar impuestos a la casa de Dios. Si cualquier nivel del gobierno civil considera que los donantes a las agencias caritativas voluntarias pueden deducir sus donativos de sus impuestos ordinarios a los donantes de la Iglesia, debe permitírseles aprovechar esta exención especial. La Iglesia es una entidad legal aparte. Sus deudas, si alguna, no son deudas personales de sus miembros individuales. Los tribunales civiles pueden condenar a los oficiales de la Iglesia como criminales en su capacidad de oficiales, por ejemplo, por malversación de fondos, y fijar penas apropiadas contra ellos personalmente o contra los bienes de la Iglesia si los oficiales maltrataron la autoridad de la Iglesia para cometer un crimen. Pero estas penas no son la responsabilidad de los miembros. Si las iglesias establecen escuelas, estas escuelas deben ser legalmente independientes de todas las reglas del Estado, salvo las reglas normales de seguridad y salud que son aplicadas igualmente en todos los edificios públicos, especialmente en los que pertenecen al Estado. No debe de haber interferencia con los materiales de los planes de estudio de las escuelas que son manejados por la Iglesia. Resumen. La Iglesia se estructura conforme al pacto de Dios. Es una jurisdicción legal aparte ante los ojos de Dios. Posee el monopolio de los sacramentos. Su autoridad es comulgar, es su principal poder. La Iglesia proclama todo el consejo de Dios. Nada a lo cual la Biblia se refiere está fuera de la jurisdicción de la prédica de la Iglesia. Cualquier atentado a limitar esta función de prédica representa un asalto de los enemigos de Dios contra la palabra de Dios. Si la sociedad va a recibir las bendiciones completas de Dios, los individuos y las otras instituciones tienen que respetar la jurisdicción legal de la Iglesia. Si el Estado estorba a la Iglesia en su prédica, Dios pronunciará juicio contra los magistrados civiles implicados. Si la población entera se pone de acuerdo con el Estado en que debe estorbar a la Iglesia, entonces Dios castigará esta sodomía espiritual por el pacto, quiere decir colectivamente. El equivalente al fuego y al azufre se hace entonces inminente. Génesis 19. Los individuos que desean evitar tal juicio colectivo serían sabios si tomaran el partido de la Iglesia.
En resumen, 1. Al rey en Israel antiguo no le era permitido ejercer la prerrogativa del sacerdote de ofrecer sacrificios a Dios. 2. El ministerio de la espada es diferente del ministerio de los sacramentos. 3. La estructura del pacto de la iglesia es paralelo a la estructura general del pacto. 4. Satanás establece una estructura eclesiástica rival a través del Estado. 5. El Estado satánico busca falsos profetas. 6. La apostasía general siempre acompaña a la tiranía. 7. Muchos cristianos modernos creen que las leyes de Dios en el Antiguo Testamento hoy resultarían en tiranía el día de hoy. 8. Los humanistas discuten lo mismo. 9. En el Antiguo Testamento todas las otras estructuras de ley promovían la tiranía. 10. Los gobiernos humanistas civiles, los revolucionarios y los religiosos escapistas resienten de que la Iglesia predique toda la Biblia. 11. Muchos pastores temen añadirle a sus tareas. 12. Predicar todo el consejo de Dios implica necesariamente familiarizarse con muchos aspectos del pensamiento y de la cultura. 13. La Iglesia es perseguida cuando los humanistas dedicados, sistemáticos, obtienen el poder político. 14. Las iglesias tienen que orar oraciones de paz y oraciones de enjuiciamiento. 15. La iglesia es la protectora de la familia. 16. La iglesia es una agencia de bienestar secundario que llena el vacío cuando las familias fallan. 17. El gobierno propio es básico para una iglesia bíblica. 18. El gobierno propio es invocado en la Santa Cena, el examen propio y la confesión de los pecados. 19. La comunión semanal aumenta la frecuencia de la necesidad del gobierno propio reglamentario. 20. Los ancianos de la iglesia deben servir como un tribunal de apelaciones. 21. Los juicios formales reducirán el chisme en la iglesia. 22. La iglesia es una jurisdicción separada del Estado. 23. Por esto necesita sus propios tribunales autónomos bajo Dios. 24. La autoridad judicial está en la cabeza, pero el sistema se activa desde abajo hacia arriba. 25. La estructura satánica es burocrática, con la acción iniciada por la élite e impuesta en los rangos más bajos de la institución. 26. La Iglesia tiene privilegios básicos como una jurisdicción aparte, libertad de interferencia por parte del Estado. Hasta aquí queda la lectura del capítulo 7 de este maravilloso libro. El próximo sábado, si Dios nos presta vida, que es 5 de octubre, estaremos leyendo el capítulo 8, que es la liberación del Estado, y cada capítulo yo lo estoy disfrutando muchísimo. Antes de terminar de grabar esta sesión y pasar a la sobremesa, que hay mucho que comentar del capítulo 7 que acabamos de leer, les he de recomendar, el día de ayer, 1 de octubre de 2024, fue un día histórico en México. Se nombró a la primer presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum. Su servidora escribió un artículo que se tituló No llegamos todas, y utilicé como fundamento de mi reflexión este libro, Liberando la Tierra, en su capítulo 4, Liberando a la Familia. Y hablo del Estado familia que ha querido tomar el lugar que no le corresponde. Los invito a que lo lean. Está en mi muro de Facebook de Aleida Paredes, está en mi muro de la revista México Vive y está en el muro de Liberemos México. Me quedo con mis compañeros que estamos aquí en la sesión de Zoom. Gracias, Gabriel Velázquez, por ayudarnos en la lectura, Rosana Fábrega, Ana. Me quedo aquí, va a estar Jaime, Gloria Rosa, Cecilia, profesor Ulises y Magali Juárez. Nos vemos en la grabación del próximo sábado. Dios les bendiga.